Amén, muy buenas noches mis amados hermanos, el Señor les bendiga una vez más, bienvenidos a su programa Una Palabra Eficaz, la de Bar de Hachén, donde estaremos meditando en la palabra del Señor tal como lo enseña el Señor en su palabra cuando nos dice en Josué 1:8 de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice el Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, ahí en el libro de Yohanan, capítulo 5, versículo 38-39, cuando dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón vamos a estar entonces nosotros, número uno, escudriñando las escrituras conforme nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, y también meditando en ellas conforme está escrito en el libro de Josué. El Señor nos enseña claramente que nosotros debemos meditar de día y de noche en la palabra de Adonai, en la de Bar de Hachén. ¿Para qué? Para que el Señor nos haga prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Cuando nosotros aprendemos a conocer la voluntad del Abacadosh, del Padre Celestial, entonces vamos a aprender a actuar correctamente y a recibir la bendición de parte de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, vamos a seguir meditando, mis amados hermanos, allí en el Evangelio de Lucas. Hemos estado mirando un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, los pasos de Hamashiach. Empezamos curiosamente esta meditación hace aproximadamente un año. No hemos estado muy juiciosos diariamente meditando en esta palabra, pero lo hemos venido haciendo muy periódicamente, y vamos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas y mirando. Recuerda que el Señor allí en el Evangelio de Yohanan o en el Evangelio de Juan, Él dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Recuerda que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, no fue solamente lavarle los pies a sus talmidim, a sus discípulos. El ejemplo que el Señor nos dejó a nosotros ha sido su vida. Cuando estuvo en los días de su carne aquí sobre la faz de la tierra, Él nos dio ejemplo. ¿Para qué? Para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Entonces, por eso recuerda que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también sigue diciendo allí el Señor, dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces vamos a seguir en este estudio de la palabra del Señor. Vamos a aprender lo que el Señor nos enseña en su palabra, lo que dice su palabra. Vamos a meditar en ella y vamos a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Hoy vamos a seguir mirando entonces aquí siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Estamos entrando en el punto número 50, que voy a leer primero el texto bíblico de Lucas 7 del 11, y lo voy a leer hasta el versículo 17, y luego vamos a meditar en esta palabra.
Dice así la bendita palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendía la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Entonces hoy vamos a estar meditando en este texto bíblico. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído, hemos visto lo que dice la palabra del Señor. Sabemos que este es un acontecimiento que fue real, que fue un acontecimiento físico, fue algo que el Señor en los días de su carne, cuando él caminaba por las ciudades de Judá, él fue allí a esta ciudad de Naín. La ciudad de Naín es una ciudad que está al norte de Israel, está cerca al lugar donde normalmente nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, estaba en su ministerio. Era allí cerca al lago de Genezaret, o lago de Galilea, como nosotros lo conocemos también. Y él allí, recuerda, venía de haber dado sanidad al siervo de un centurión romano. Acuérdate que este hombre nos mostró que él no era digno. A veces hay gente que nos dice: es digno que Dios haga esto, es digno que Dios haga aquello, es digno que Dios haga lo uno y lo otro. Pero este hombre, a pesar de todas las cosas, él dijo: yo no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Allí encontramos cómo el Señor sana de muerte a aquel siervo, y cómo el Señor nos sanó a nosotros también de una muerte que era eminente. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y el Señor, en su misericordia, en su amor, él decide tener compasión de nosotros, y él nos trata a nosotros de una manera muy especial, ¿cierto? Él nos trata a nosotros de aquella manera, de un trato bondadoso, que lo hemos dicho que en hebreo se dice Hasidei Umot Haolam. Era un trato bondadoso. Él nos ha tratado con bondad, aunque nosotros no lo merecíamos. Ahora hoy estamos viendo cómo el Señor entra a la ciudad de Naín, y el tema que le va a tocar hoy es Ben Yahid de Almaná, que quiere decir hijo único de viuda. Ahora vamos a ir mirando. Nosotros encontramos en esta historia a una viuda, y encontramos a un hijo que estaba muerto. Aquel que era seguramente para esta mujer era su única esperanza de sustento. Era una mujer que estaba sola, que estaba abandonada, que necesitaba ayuda, y su única esperanza de sustento acababa de morir. Su única esperanza de sustento la llevaban a sepultarla ya, porque allí ya había quedado todo. Pero es interesante que como el Señor, cuando viene, aquí yo voy a empezar hablando, él venía con sus talmidín, él venía con sus discípulos. Dice la palabra del Señor: aconteció después de habernos dado sanidad, después de habernos dado vida eterna, después de haber mostrado compasión por nosotros, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dice que iban muchos de sus discípulos, muchos de sus talmidín.
iban con el maestro, con Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, el Señor, y venía una gran multitud. Quiere decir que el Señor no iba solo, el Señor iba, le seguían cientos de personas, pero algunos eran sus discípulos, algunos eran aquellos que habían aprendido a los pies del maestro, a los pies de Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. El Señor recuerda, él cuando va predicando el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, habían algunos que eran discípulos, algunos que escuchaban la palabra, pero había también una gran multitud que les seguía solamente quizás por curiosidad. Hoy por hoy hay muchísimas personas que siguen al Señor por curiosidad, que siguen al Señor más por los beneficios que Él les da que por lo que Él es, que lo siguen más por lo que Él le da que porque le amen. No le aman a Él, aman lo que Él da, lo que Él tiene, y le siguen es más por curiosidad. Es la multitud que hoy en día se levanta a seguir a un Dios que les da todo o que les promete todo a cambio de que tú le des tus riquezas. Pero aquí no solamente venían aquellos que estaban buscando al Señor por un interés, sino que venían con Él también sus discípulos, aquellos que estaban aprendiendo. El discípulo es aquel que se sienta a los pies del maestro, que escucha la palabra, que escucha la Torá. Recuerda que Jesús estaba predicando la Torá, estaba predicando las instrucciones de Elohim, las instrucciones de Dios. Él no estaba inventando un mensaje nuevo. El mensaje de Jesús era el mensaje de la Escritura. Él se sentaba, él iba cada día de reposo a las sinagogas, él predicaba en las sinagogas, a él se le daba el rollo del libro de afuera de la Torá o de los tejilín, de los profetas. Él leía de los salmos, él leía, y una vez que leía, él a partir de esa escritura empezaba a enseñar la palabra, ya fuera los Navijín o los Tejilín o también el libro de la Torá. Aquí el Señor no trajo un mensaje nuevo. El Señor no vino a cambiar la palabra de Dios, porque Dios, mi amado hermano, Dios, mi amado hermano, mi amado amigo y amiga que me escucha, Él no cambia. Él dice: yo, Yahweh, no cambio. La Biblia dice allí en el libro de Hebreos, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es Yahweh, Él es el Señor de señores, Dios todopoderoso, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre, el que fue, el que es y el que vendrá. De tal manera que Él no vino a cambiar su palabra. En el momento en que Dios cambie de parecer, mi amado hermano, mi amada hermana, Él dejó de ser Dios. Ya dejó de ser Dios porque ha cambiado. Dios no cambia, Dios es inmutable. Él es perfecto en su camino. De tal manera que todo lo que estaba escrito en la Biblia hebrea o el Tanaj que nosotros conocemos, todo aquello desde el libro de Bereshit hasta Malaquías señalaba al Mesías, está señalando al Mesías. El Mesías está intrínseco allí en ese Tanaj, en esa Biblia hebrea, y de tal manera que en Jesús, en Hamashiach, se cumplió toda la escritura. Por lo tanto, nosotros como discípulos del Mesías, como discípulos de Cristo, debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Si nosotros no aprendemos a través de su palabra, no aprendemos lo que la palabra del Señor nos dice, no la ponemos en práctica, no la guardamos, no la atesoramos, no meditamos en ella, no la predicamos y no la vivimos, entonces nosotros no pasamos de ser la multitud que camina detrás de el Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Nosotros necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Para no dejarnos mover fácilmente
de nuestra doctrina, la doctrina bíblica, la doctrina de Dios, la doctrina que los apóstoles predicaron, que era la palabra de Dios y que sigue siendo la palabra de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, aquí encontramos que cuando nuestro Señor entra allí a la ciudad de Naín, no solamente iba él con sus talmidim, con sus discípulos, sino que también lo seguía una gran multitud. Pero esperemos que nosotros seamos parte no de la multitud. Espero que tú seas parte no de la multitud, sino que seas parte de los discípulos del Señor, de los que aprenden de Él, de los que viven con Él y de los que hablan de Él y que aprenden y ponen en práctica las palabras del Señor. Entonces el segundo punto, el punto B que quiero hablar yo aquí es Ismet, que significa difunto. Ismet, que significa difunto. Este era el hijo difunto, el que estaba muerto, el que ya iba al sepulcro. Mira lo que sigue diciendo. Cuando llegó cerca de la ciudad, de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto, a un Ismet, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. El Señor llega, el Señor entra, el Señor va con sus discípulos, el Señor va contigo, el Señor va conmigo, el Señor va con aquellos que creen a su palabra, el Señor va con aquellos que creen a su nombre, el Señor va con aquellos que aprenden de Él, el Señor va con aquellos que están actuando conforme a su palabra, y allí Él nos lleva adelante del que está muerto. Dios nos está llevando a los que están muertos, aquellos que están muertos, que estando vivos están muertos. La palabra del Señor dice que nosotros, escúchame bien esto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. La palabra del Señor nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos aparentemente vivos. La palabra muerte, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no significa fin de vida. Hay muchas personas que creen que se murió, se acabó la vida y el muerto al hoyo y el vivo al baile. No, de ninguna manera. La palabra muerto significa separado. Nosotros estábamos separados de Dios nuestro Elohim, estábamos separados del Señor por causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. Pero una vez que nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Goel, nuestro Redentor, el que nos compró, el que nos rescató, el que nos dio vida, entonces en ese mismo instante tú pasas de muerte a vida. Ahora estabas muerto, ahora estás vivo. Y una vez cuando el Señor ya te da vida a ti, te da vida no solamente aquí en la tierra, sino vida eterna. Ahora que tú tienes vida, ahora que tú has resucitado, ahora que tú ya tienes al Señor, estás caminando con Él, vas con Él, ahora el Señor te lleva, ahora el Señor nos lleva, ahora el Señor dirige nuestros pasos hacia aquel que está muerto, aquel nos lleva donde la persona que está difunta, que está muerto, aquel que es un Ismet, un difunto. Él nos lleva a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el Señor nos lleva, nos dirige nuestros pasos? ¿Por qué allí a donde están los muertos? Porque es que los muertos necesitan, escúchame bien esto, los muertos necesitan oír la voz de Dios, la voz de nuestro Elohim. Cuando tú vas a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, tú no tienes que ir a llorar por ella, tú no tienes que ir a darte golpes de pecho por ella, tú no tienes que irte a rasgar las vestiduras por ella. Ahora que el Señor te ha llevado, nos lleva porque vamos con Él, Él va con nosotros, Él nos lleva donde los que están muertos para que nosotros a través del
poder de la palabra impartamos vida a aquel difunto. Mira lo que está diciendo aquí, que el Señor vio, él va, dice, aquí llevan a enterrar a un difunto, él pasa, él ve al difunto, escucha esto, él lo ve y no empieza a llorar por él, no empieza a llorar por la viuda, no empieza a lamentarse por esta circunstancia, él no empieza a cuestionar al Abacadosh, él no empieza a cuestionar al Padre Santo por lo que está sucediendo. Dice la palabra del Señor, y cuando el Señor la vio a la mujer, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, a Elohim, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí lo que quiero decirte, el punto C que quiero tocar es Ragmei Somayin. Ese Ragmei Somayin, que es allí donde dice se compadeció de ella. Aquí ese Ragmei Somayin significa más que compadecerse, era una compasión celestial, una compasión que venía de arriba, una compasión más grande que la compasión que el ser humano puede tener por cualquier otro. A veces nosotros nos compadecemos por nuestros amigos, nos compadecemos por nuestros compadres, nos compadecemos por nuestra familia, pero pocas veces nos compadecemos por el que está sufriendo y que no tiene que ver con nosotros. El Señor Adonai, él sintió una compasión celestial, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, una compasión celestial, una compasión que se mueve a misericordia, Rahem, ese Rahem, misericordia, es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach murió por nosotros. Cuando el Señor siente esa compasión, es una compasión que viene de arriba. Sintió compasión, y algo interesante, le dice a la mujer: no llores, no llores. Fácil. Qué fácil es decirle a una persona que no llore. Qué fácil es decirle a una persona que está sufriendo, que está padeciendo, que se le había acabado de arrancar un pedazo del alma, que estaba sufriendo porque toda su esperanza iba con dirección al sepulcro. Qué fácil decirle: no llores. No es fácil, no era fácil, pero Dios tenía un propósito. Porque Dios es un Dios de propósitos. Dios le estaba diciendo: no llores. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach. Él es la resurrección. Él es la vida. El que cree en Él, el que esté muerto, vivirá. El Señor sabía. El Señor quiere que nosotros vayamos y hablemos a los muertos. Hablemos a aquellos que están sufriendo por los muertos. Que digamos: no llores, porque aún hay esperanza de vida para ti. Hay esperanza de vida para aquel que está en pecado. Dios muestra su amor para con nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, de Elohim, es vida eterna en Cristo Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Es en Él que hay vida, en Él tenemos vida. Y el Señor dice:
se acercó al joven que estaba muerto, se acercó a aquel que había fallecido y le dice: a ti te digo, levántate. Y en ese mismo instante, mi amado hermano, dice la escritura que el joven que se incorporó, el que había muerto, se incorporó y comenzó a hablar, comenzó a dar testimonio, comenzó a dar palabras de vida, porque cuando nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras maldades, en nuestros malos caminos, y conocimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, entonces Él nos dio vida. Inmediatamente que hemos recibido vida nueva, entonces empezamos a hablar y empezamos a testificar de la gloria de Dios. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al que no lo es. Es el poder de Dios que tiene el Evangelio, es el poder de Dios que puede transformar las almas. Y aquí quiero continuar cuando dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Elohim, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Elohim ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Mi pregunta, mi querido amado hermano: ¿estamos extendiendo el mensaje de la palabra de Dios a nuestro alrededor? ¿Estamos haciéndole saber a otros que Dios tiene poder y que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? O quizás nosotros estamos callados, estamos muertos, estamos cerrando nuestra boca. El Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? Quizás tú en este momento aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, aún no le has entregado tu corazón a Él, aún quizás tú todavía estás muerto en tus delitos, en tus pecados, y no puedes hablar la palabra de Dios. A ti te digo: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Este es el día que Dios ha escogido para que tú le recibas, le entregues tu corazón, y Él quiere darte vida nueva, una vida abundante y vida eterna en la presencia del Padre. Si tú aún no le has recibido y quieres entregarle tu corazón al Señor hoy, este es el día de salvación. Quizás mañana no haya un mañana para ti. Quizás para muchos no haya mañana, lo sabemos. El mañana no existe. Es el hoy, es el ahora, es el momento en que tú tienes que aprovechar este tiempo, porque esta noche pueden venir a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Si aún no le has entregado tu vida al Señor y quieres hacerlo, el Señor te ha hablado a tu corazón y tú quieres entregarle tu vida. El Señor dice en el libro de Romanos, cuando Shaul hablaba, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares que en tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si no lo has entregado tu vida, hoy es el día. Simplemente yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe creyendo, una oración de fe, de muná, de algo que, de esa fe, de algo que tú no ves. Créele al Señor, entrégale tu vida y Él hará el resto. Simplemente tienes que hacer esta oración que te voy a proponer. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mis rebeliones, limpia mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ha entrado en tu corazón y ha hecho un cambio en tu vida.
3 cosas quiero recomendarte antes de irme de tu programa. Número 1, habla con el Señor. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios en oración. Llévale tus inquietudes, llévale tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus dificultades, tus necesidades. Y ten la certeza que Dios estará ahí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar cerca en tu ciudad donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo te buscaré un lugar donde prediquen el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver a este programa, la palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem, y el Señor nos dé la sabiduría. Bendiciones para todos, gracias por acompañarnos y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite.